En nombre de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, les extendemos un cordial saludo a toda la comunidad universitaria y al público en general. Hoy, en esta edición, continuamos con la conferencia sobre el agro en el Perú, a cargo del economista Andrés Alencastre Calderón, exministro de Desarrollo Agrario y Riego. Pero antes de continuar, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a nuestro canal FIEX TV en YouTube, activen la campanita y déjenos un like. Adelante, Andrés Alencastre. Pero estos sistemas, cuando uno es agricultor de veras, no deja de producir. No deja, se cambia, hace toma distintas decisiones, pero no deja de producir. Alquila la chacra, la vende, la recupera, la da al compadre, pero sigue siendo agricultor y retorna y regresa. En este país hay una categoría que no está registrada en los censos que se llama la residencia múltiple, que significa en épocas del año me voy de mi residencia central y vivo 2 meses, 3 meses en la selva, en la costa, en el sur, en el norte, o me voy al extranjero, etcétera, pero no dejo de regresar y tengo vivencia según la estacionalidad que marca los cultivos y las crianzas y las oportunidades de otros calendarios agrícolas como el café, como el cacao, como la minería aluvial, como la pesca, como la agricultura en costa, en el que se mueve como hormigas un movimiento y da la sensación de que se está despoblando la sierra. Cuando uno vuela en avión de noche, hace 20 años, toda la parte de la sierra estaba oscura. No se veía. Uno vuela de noche ahora por esa misma ruta y todo está con lucecitas prendidas. Entonces, ¿qué significa? Que esa realidad no está siendo recogida por los instrumentos de la data para tomar decisiones. Entonces, cuando hablamos del sistema financiero, en esta idea dice 1.2 millones son de subsistencia, 500.000 con bajos ingresos, 1 millón articulados al mercado, que es una decisión ya desde la mirada de que el mercado define las condiciones de la actividad agropecuaria. De esos 370.000 tienen acceso al sistema financiero según todas estas entidades financieras legales, públicas, formales. Pero hay otro que son 629.279, es decir, casi el doble, sin acceso según esto, pero que tienen otras formas de acceder, otros mecanismos basados en la costumbre y la confianza, la participación en programas que están siendo atendidas bajo diferentes formas. Pero no se deja de producir, aunque hayan distintas estrategias de acceso al sistema financiero formal y mucho más al informal o al invisible. Recuerden ustedes, hace 40 años éramos 18 millones de personas y eran atendidas por estos agricultores que se dice que el 80% de la alimentación proviene de esta agricultura, que se pone en la mesa en todos los mercados. Y si ustedes han ido al mercado mayorista, han podido preguntar de dónde viene, pero no les dicen de qué comunidad, sino de qué departamento o de qué provincia viene la papa, los choclos, las habas, las arvejas, las ocas, etcétera, etcétera, o la fruta. Pero nos falta indagar por eso esta escala de el UCU hasta llegar a la tierra donde se produce y a los productores que hacen producir. Entonces, esta data, que es la oficial que se ha hecho, me está diciendo una parte de la verdad. Y aquí ustedes son economistas y son de la ingeniería económica, pueden razonar que aquí hay un comportamiento del rendimiento de grano de maíz, es decir, ¿qué es lo que está haciendo que aumente la producción si tenemos una mecanización, una modernización, una demanda de menos empleo y sin embargo
la que está contratada logra producir todo eso. Entonces, pero eso no se refleja en los salarios, no se refleja en la estructura de empleo y las inversiones están en función de las utilidades y no en función de los ingresos de todas las. Entonces, hay un sesgo en el cual la inversión está marcada por el costo-beneficio económico monetario y no por el costo-beneficio económico social, que es el número de empleo que está generando esa inversión. Aquí para un análisis de ustedes, ¿no? Ya son letritas muy pequeñas, pero marca la tasa de crecimiento promedio de un conjunto de productos. Pero si ustedes geolocalizan de dónde son las vertientes de esta producción, van a encontrar que están en zonas de los agricultores, de comunidades campesinas, de comunidades amazónicas. Y ese es un poco romper el velo de lo que se nos está diciendo oficialmente. Hay que ser curiosos para decir, ¿y cómo me explico que si está retrocediendo la agricultura y está en crisis, que no tienen rendimientos, que no tienen acceso a la asistencia técnica, ni a los fertilizantes, ni al crédito, siguen produciendo para ahora 34 millones? ¿Cuánto de la producción de la agroexportación es consumida internamente? Esa relación no se nos dice. Sin embargo, cada uno está bailando por su pañuelo, porque no hay una política agraria nacional, una política agraria regional, provincial, distrital, sino de otra manera cada uno que baile con su pañuelo. Entonces, con esta imagen uno puede mirar que la caña de azúcar, ¿no? De la producción de cultivos del 2000 al 2020, uno puede ver que sigue una tendencia creciente todos los cultivos. Pero si se está despoblando, y todo esto no es la costa nomás, donde hay una mecanización y una modernización. Esto es todo el país. Y muchos de estos productos no son solo de la parte desértica plana o de la región natural Chala, que está entre el nivel del mar y los 500 metros. Está en todo el país, pero repartido, como la imagen que puse al principio, de una serie de mosaicos que cubren distintas partes de la montaña, desde los 2000 metros para arriba. Esto lo voy a dejar rápido, pero ustedes pueden ver esta imagen donde están todos los cultivos que el país tiene. Es una boutique de una diversidad de cultivos agrícolas y de crianzas que no puede ser organizado con esquemas de monocultivo, sino de policultivo, de múltiples cultivos, porque la topografía de cada uno de los valles, sea en la vertiente occidental, en los valles interandinos y en la vertiente oriental, tiene que ser adaptados. Que existen una tradicionalidad en la organización productiva, es cierto, pero también hay un abandono, hay una ninguneada, son invisibles y tienen que resolver sus cuellos de botella de la forma más apropiada que pueda estar a su alcance. Y entonces toda esta diversidad no es lo que nos ofrecemos al mundo. Nos ofrecemos por 30 productos, teniendo a los arándanos primero y al último la zona de cacao o ahora último la granadilla. Entonces, pero uno localiza, georreferencia, hace una cartografía de esa producción y vas a encontrar que no tiene todo esto. Y aquí uno puede ver cómo ha ido creciendo la diversificación en la exportación, pero hasta ese número. Y siempre está el arándano, el espárrago, perdón, para en todo. Y ahora sigue subiendo el arándano o grapes que están aquí, los berries, ¿no? Entonces, aquí esta es la propaganda. El Perú es el primer productor de arándanos, quino, espárragos frescos y uvas frescas. El segundo productor de paltas frescas y nueces del Brasil, que son
las, ¿cómo se llaman? Las, ¿Las lo que hay avellanas? en Madre de Dios, ¿no? El mango, tercero en mango congelado, mandarina Wilkins, el cuarto en mangos frescos, el quinto en el quión, el aceite de palma, el octavo en mangos frescos, el décimo en arvejas, fresas congeladas y cacao. Sumen cuántos productos hay. Pero ¿es el Perú que exporta o son las corporaciones que están exportando esto y que tienen una logística totalmente interrelacionada y articulada a los sistemas de las corporaciones mundiales a las cuales ellos asisten con la logística de la producción y el transporte y el embalaje y etcétera para que llegue a esos mercados? Entonces, no es el Perú, es un conjunto de corporaciones que tienen la marca Perú, pero hay que mirar con mayor precisión y no quedarse en la envoltura y decir cuántos peruanos están detrás de eso para decir que es una producción peruana. La agricultura en la costa es un trabajo que está acá en esta dirección que ustedes van a tener y que el valor agregado, como decimos, ha ido creciendo conforme ha ido pasando los años y ese valor agregado significa la cantidad de organización que está entre el cultivo fresco y la salida a la exportación. Entonces, uno ve que esto no va a la par con la data de empleo, la data de articulación de esta actividad con las otras actividades en las regiones donde se producen estos cultivos, son enclaves. Una corporación como cualquiera que puede decir Camposol o bueno, se me viene en la mente, ¿O ¿qué Gloria? relación tiene? ¿O Gloria? Sí, o Gloria, ¿qué relación tiene con la articulación de el desarrollo regional, el desarrollo territorial del entorno donde están estos cultivos en monocultivo? ¿Cómo vive la gente que está en Olmos, ¿no? Y que tiene sus chacras en el Valle Viejo y que está al costado de esas grandes cultivos que ni siquiera han copado los 38.000 hectáreas que se había asignado, pero esas casi 12.000 hectáreas que están en producción están articuladas a este sistema? Entonces, hay una desigualdad en todo este momento, a pesar de toda esta riqueza que estamos viendo en esta. Entonces, pero ahora veamos cuánto se alimenta de todo esto. Kilocalorías es un indicador de lo que necesitamos para poder sobrevivir en condiciones normales, no con las justas, ni tampoco para ser obesos, sino en condiciones que el cuerpo, el organismo necesita según su actividad, sea de laboral, intelectual, etcétera. Entonces tenemos nosotros este número que ha ido, en el caso de la costa, creciendo en 0,9. En el caso de la sierra, ha subido exactamente solamente 13, 14. En la selva ha disminuido y en Lima también ha disminuido el acceso a este per cápita. Y el déficit calórico en la selva versus el Perú es esta dramática mirada de la población rural, urbana y en el Perú, para que vean que solo nos alcanza para una parte de lo que necesitamos. Hay un déficit que era 26% en el Perú en el año 98 y en el 2008 se marcaba 31% de déficit. Es decir, hay una tendencia que suben los niveles de producción, pero disminuyen el acceso a todas estas producciones de alimentos. Bueno, esta es una imagen sobre la vulnerabilidad de ingresos para los alimentos y está marcado acá. Y Lima es la única que tiene cierto proceso de satisfacción. Los demás, en los extremos son Puno, Huancavelica, Huánuco y Amazonas. Pero uno puede mirar por los colores y ahí está, cuando ustedes lo tengan, la fuente para que lo
analicen. Y allí está por regiones, y este es un poco el mapa del hambre, donde estamos viendo que a pesar que Lima está con una situación de vulnerabilidad distinta, en el mapa del hambre también está considerado. Bueno, solamente para mirar que el cambio climático tiene que estar incorporado dentro de todas estas decisiones, y aquí las cifras que van a ustedes verlas. Estas son las zonas propensas a sequía y ustedes pueden ver que casi un 40% a más está expuesta a este fenómeno. Ya, si nos asusta las inundaciones, las sequías van a ser, y no nos estamos preparando para esa zona. Y este es el aumento de temperatura que va a significar una alteración del comportamiento fisiológico de muchos cultivos en todas las áreas que hay. Pero para poder liberarnos de esto, empecemos a planificar desde abajo, desde esta parte de las comunidades y las localidades subdistritales, para atender desde allí la organización del uso de la tierra, y estos son los que producen. Allí están los campos. Y luego atender una mirada para que los distritos puedan alimentarse de estas unidades subdistritales de comportamiento productivo territorial, y así sucesivamente en este UCU, Jagua, Jagua, para poder llegar hacia un plan. ¿Y por qué no? Que esto se convierta en una decisión de política para poder atender, completar la articulación de lo nacional, lo regional, lo local, perdón, lo distrital y lo local, de manera coherente y completa, y avanzar hacia una descentralización de la macrorregión. Y entonces, para hacer eso, necesitamos cambiar esa cultura hacia una mirada horizontal de una relación de liderazgo, porque hemos elegido a las autoridades y ellas no se pueden comportar como autoridades que se han desprendido de sus electores. Y entonces, esta tiene que ser una jerarquía delegada para poder moverse en esa dirección. Y eso, ese ejemplo lo tienen las localidades, las comunidades con sus autoridades. Y eso debería ser el planeamiento ascendente y descentralizar de una manera coherente, de esta manera, que son, ¿por qué puedo proponer esto? Porque existen los sentimientos de pertenencia macrorregional. Existe, no tengo que demostrarlo. Y una decisión de política fortalece esos sentimientos de pertenencia para articular una mirada que atienda la mega diversidad de la agricultura y las agriculturas en este país. Entonces, estos son los síndromes y la intención de esta resistencia y agresión que he hablado al principio, ¿no? País plano, individualismo, un solo calendario agrario, un solo mercado monetizado, una desmontañización de la agricultura, descomunalización de la agricultura, descampesinización de la agricultura, aculturación de la multiculturalidad, no toma en cuenta, ignora la diversidad de interacciones económicas. Entonces, con todas estas decisiones, ¿por qué es necesario cambiar ese paradigma? Aquí están todas las ideas que las voy a poner a su consideración para poder luego decir que la palabra y la política agricultura familiar no abarca toda la realidad compleja de la actividad agropecuaria en el país, sino una parte. Y esa otra que queda oscura es la más numerosa y la que está en la pobreza y la que está con las mayor carencias. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Franco Sánchez. Buenas noches. Bueno, acaba mi pregunta, ¿no? Señor Alencastre, ¿no? Desde su experiencia ahí en políticas agrarias y gestión pública que ha estado, ¿usted cómo evalúa el papel de la agroexportación en la contribución actual del PIB nacional y qué medidas de política pública considera prioritarias, ¿no? Para obtener el aporte estructural al crecimiento económico del Perú? Y desprendiendo de esta pregunta y que he visto en noticias recientes, ¿no? ¿Cuál sería su postura al respecto sobre la nueva ley agraria, ¿no? Más que todo conocida como la ley Chimper 2.0, que esta, ¿no? norma entrará vigente
entre 2026 y 2035, y que esta ley establece que las grandes agroexportadoras, ¿no? Aquellas con facturación anual superior a los 8,4 millones de soles, estas deberán pagar una tasa de impuesto a la renta del 15%, ¿no? En lugar del régimen general del 29,5%. Y de este escuchado que no fueron suficientes ¿no? Que el Congreso había ignorado las advertencias de un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el impacto fiscal de la norma, que este organismo que había estimado que la rebaja tributaria, ¿no? Costará al país un 0,2% del Producto Interno cada año. ¿Qué pienso yo de la nueva ley que se ha aprobado en el Congreso, que se la conoce como la ley Klimper 2.0, que es una versión mejorada de la Klimper 1.0 y que supera y deroga la que se hizo en el año 2021 y se promulgó en diciembre del año 2021, perdón, 20. Esta, esta ley para mí es incompleta. Atiende la dinámica de la que ya ha sido consolidada a lo largo de 20 años de funcionamiento, donde ha recibido todos los estímulos, las políticas de promoción, las concesiones de un subsidio a costa de el ingreso fiscal, el tratamiento laboral, la accesibilidad al el retorno de los impuestos, drawback, ¿no? Y hay una serie de beneficios que le han permitido la capitalización de esas inversiones y el pago y el acceso al conjunto de tierras que la irrigación de costa ha permitido y la instalación de todos los sistemas de logística que tiene para traer las faltas de una serie de campos de la pequeña producción, pero que ha ido cambiando la matriz de una policultivos a la de monocultivos. Entonces, esa franja que le llamamos de agroexportación y de agroindustria ha recibido todos estos beneficios y ahora, como lo ha señalado con números el estudiante, se ha repartido. El cálculo es que ese es un subsidio de 1.800 millones cada año y que por los 10 años de vigencia que tiene hasta el 2035, el Perú como país, al dejar de recaudar casi 20 millones de dólares en la recaudación, otros sectores dentro de la agricultura y de otros sectores de la producción no podrían, serían recortados también. Entonces hay que mirar no sectorialmente, sino todas las repercusiones que tiene eso. Entonces, una de las medidas no es que yo esté en contra de ellos, de los agroexportadores, ya lo tienen y pueden funcionar. Lo que no hay es una ley para el resto. Y lo que está formulado en la ley de la Política Nacional Agraria y lo que está en lo que es la estrategia para la agricultura familiar es insuficiente. No da la cantidad de mecanismos que la otra ley sectorialmente organizada para la agroexportación y la agroindustria está haciendo. Entonces, no se puede decir que esta ley es la ley de la promoción del agro en su conjunto, porque sigue siendo invisible el 99% de las actividades agropecuarias. Entonces, ¿qué cosas son 400.000 hectáreas dedicadas a la agroexportación, corporaciones versus 38 millones? Hagan su cuenta, por eso les he comunicado para que ustedes razonen como ingenieros económicos rápidamente las distintas operaciones que te permiten entender qué parte está atendida y qué parte no. Y entonces ustedes repiten agricultura familiar porque no han encontrado otro término, porque se ha borrado ese otro término. Y no hay una agricultura y una agricultura, no, hay muchas agriculturas. Y ninguna de estas es atendida de manera explícita por la política pública del sector agrario. Ha sido el economista Andrés Alencastre Calderón, exministro de Desarrollo Agrario y Riego, en la conferencia especial
El agro en el Perú, dirigida a la comunidad educativa de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la UNI. Y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en FIEX TV. Nos vemos en una próxima edición. ¿Te gustaría trabajar en las mejores empresas del país, tener una línea de carrera exitosa, además de un buen salario? Estudia Ingeniería Económica en la UNI, donde podrás combinar tanto la parte de ingeniería como economía para buscar soluciones óptimas al desarrollo de tu país. En la carrera de Ingeniería Económica no solo vas a contar con una infraestructura adecuada como nuestro laboratorio de altos estudios financieros, sino también vas a contar con profesionales de prestigio. Los egresados de Ingeniería Económica están trabajando en los mejores puestos del país. En esta última década, 3 de los ministros de Economía han sido egresados de esta casa de estudios. Tú puedes ser el próximo. Postula Ingeniería Económica, postula la UNI. ¿Te imaginas descubrir patrones ocultos, predecir el futuro y tomar decisiones que cambien el mundo? La ingeniería estadística es más que números, es ciencia, análisis y estrategia. Conviértete en el cerebro detrás de las decisiones claves para contribuir al desarrollo del país. Desde inteligencia artificial hasta estudios de mercado, los ingenieros estadísticos están en todos los sectores. Y sí, son muy demandados. Ingeniería estadística transforma los datos en decisiones. Lo que más me gusta es que puedo aplicar todo lo aprendido a solucionar problemas reales. Cada dato que aprendo es una oportunidad para cambiar el mundo. Postula la carrera de Ingeniería Estadística en la UNI. ¡Te esperamos!